Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Una vez más, por la gracia de Dios, nos volvemos a encontrar a través de este medio de comunicación para compartir el estudio de la bendita palabra de Dios. Les invito a orar para que el Señor guíe este estudio y sea de gran provecho a nuestras vidas. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias un día más por darnos este privilegio de poder reunirnos a través de este medio de comunicación para estudiar el mensaje de tu bendita y tu santa palabra. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos des la gracia de entender tu palabra, que nos des la gracia de atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestro diario vivir, para que tu luz brille en nosotros y otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. También te suplicamos, Dios, que aquel que no te conoce, hoy tú te reveles a esa persona y le manifiestes el gran amor y la gran bondad que tú manifestaste en favor de los pecadores en la cruz del Calvario, dando a tu Hijo para el rescate de nuestra salvación. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y te rogamos que nos des la gracia de mostrar tu amor y tu bondad en donde quiera estemos, y que hoy muchos te conozcan y puedan entender el gran amor salvador de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy estudiar en Marcos 12, versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Amén. Esta porción del Evangelio que hemos leído está íntimamente relacionada con las dos anteriores y no puede ser separada de ellas. Es decir, está relacionada con la purificación del templo y la confrontación de Cristo a los principales del pueblo de Israel. En realidad, lo que aquí se narra es el final de los hechos que comenzaron cuando el Señor purificó el templo. Después de purificarlo, los principales de los sacerdotes se le acercaron y cuestionaron la autoridad para efectuar la purificación,
Y después de la confrontación que el Señor les hace a ellos y que ellos no quisieron responder a la pregunta del Señor sobre el bautismo de Juan, Cristo pronuncia estas palabras como una conclusión final sobre lo que sería el destino de aquellos líderes religiosos que lo rechazaron. Es por esta razón que el pasaje de nuestro estudio en esta mañana comienza con la palabra entonces, dando a entender que el pasaje está conectado con las enseñanzas anteriores. Para transmitir su mensaje en este pasaje, como en muchas otras ocasiones, el Señor usa dos figuras del lenguaje muy conocidas, una parábola y una metáfora. Por lo tanto, debemos recordar en qué consiste cada una de estas dos figuras del lenguaje. Veamos en primer lugar qué significa una parábola. Una parábola es una historia imaginaria de hechos que pueden suceder en la vida humana y que se relacionan o se parecen a lo que pasa o pasará en la vida espiritual. El mensaje que se quiere transmitir se parece a lo que se narra en la parábola. En esta ocasión, el Señor habla de unos hechos relacionados con la vida de una granja. Y una metáfora es una comparación entre algo que existe en la vida humana que todos los que escuchan conocen y que en cierta forma se parece a los hechos o a las cosas que se quieren transmitir. En este caso, el Señor compara la forma como se construían las casas en esa época con la forma como Dios construiría su reino en la tierra. Entonces, el tema principal aquí es el destino de los líderes religiosos que rechazaron a Jesús. Después de haber recordado esto, entonces vamos a analizar el contenido de nuestro pasaje. Por tanto, el pasaje lo dividiremos en dos partes. En primer lugar, miraremos el destino de aquellos líderes enseñado en una parábola. Y en segundo lugar, miraremos el destino de aquellos líderes enseñado en una metáfora. Veamos pues en primer lugar el destino de aquellos líderes enseñado en la parábola. Para lograr esto tenemos que interpretar la parábola. Lo más importante en la interpretación de una parábola es determinar primero el propósito principal de la parábola, y con base en ello se pueden entender los personajes y las acciones y aplicarlos correctamente a los hechos y a las personas a los que la parábola está apuntando. En este caso, se ve claramente que el propósito de la parábola es anunciar un juicio que habría de venir sobre aquellos líderes que habían rechazado a Jesús. Noten lo que dice Marcos 12, versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El hombre que plantó la viña le puso una cerca, cavó un pozo para pisar las uvas y edificó una torre, amables oyentes. Y dice la parábola que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En este caso, el que la arrendó hace referencia a Dios. Los labradores son obviamente Israel y todos sus dirigentes religiosos de todas las épocas. En los versículos 2 al 5 continúa diciendo la parábola. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a éste mataron, y a otros muchos golpeando
a unos y matando a otros. Lo que la parábola nos quiere decir aquí acerca de los siervos que son enviados a recoger los frutos son los profetas y los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, a quienes Dios envió para encaminarlos hacia la verdadera vida espiritual. Los judíos a muchos de estos profetas les hicieron exactamente lo que la parábola dice, es decir, los golpearon y los mataron. Por ejemplo, a Jeremías, a Isaías y a muchos otros sacerdotes y hombres piadosos enviados por Dios para acercarlos a Él, los golpearon, los mataron y los maltrataron. Esa es la verdad del pueblo de Israel. Siempre rechazaron a los profetas que Dios envió para que ellos se arrepintieran y volvieran al camino que Dios quería que ellos siguieran. Y continúa diciendo la parábola en Marcos 12, versículos 6 al 9. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Amén. El hijo mencionado, que es amado por el dueño de la viña, es Cristo el Señor, el mismo que está hablando y el que les está dando el ejemplo de la parábola. Y se describe aquí en este pasaje lo que harían con él. Lo despreciarían y lo matarían. En lugar de respetarlo y arrepentirse de su maldad, se llenaron de más motivos para matarlo, porque dijeron: este es el heredero de la viña, matémosle y la viña será nuestra. Qué maldad la del corazón de los hombres, que no respetaron al Hijo enviado de Dios, sino que lo rechazaron y no contentos con eso, lo mataron. En el verso 9 dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña por haber hecho semejante atrocidad con su Hijo? Dice el texto que vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Este es el juicio de Dios que vendrá sobre aquellos. Quitará su favor de Israel y lo dará a otro pueblo, es decir, a la iglesia. Entonces esta es la interpretación de la parábola. Es muy sencilla, todos la entendieron y por eso procuraban matarlo, como dice en el versículo 12, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ahora veamos lo que anuncia esta parábola. Marcos 12, versículos 10 al 12. Dice así la palabra de Dios: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Lo que anuncia la parábola en este pasaje que acabamos de leer nos recuerda el gran amor con que Dios eligió a Israel para ser su pueblo, el mucho cuidado que tuvo de esta nación y la forma tan paciente como aguantó sus pecados y todas las cosas malas que hizo Israel pecando contra Dios por muchos siglos. También cómo por sus muchos pecados no estuvieron preparados para reconocer la salvación de Dios enviada a través de Jesucristo, por lo cual se anuncia la pérdida de todos los privilegios de esta nación y se anuncia su destrucción. Israel ya no será más el pueblo exclusivo de Dios, es decir, la nación de Dios. Ese privilegio le será quitado y entregado a otro grupo de personas, el cual es la iglesia, la cual se compone de gente de todo pueblo, tribu y nación y lengua,
entre ellos algunos judíos, porque no por ser descendientes étnicos de Abraham vienen a ser hijos de Dios, sino venimos a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego esta parábola es un anuncio de juicio sobre los que por tanto tiempo, rodeados de privilegios, rechazaron el amor de Dios y ahora recibirán su ira siendo destruidos y desechados de su posición de privilegio. Ahora veamos nuestro segundo punto, el destino de aquellos líderes judíos, pero esta vez enseñado en una metáfora, la metáfora de la piedra desechada. Marcos 12, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La metáfora proviene de la forma como se construían las casas en esa época. Lo primero eran las bases. Al igual que hoy, también se buscan bases firmes para sostener la casa. Entonces los constructores buscaban una roca grande sobre la cual apoyar la parte principal de la estructura de la casa. Ellos examinaban varias piedras y la que encontraran más adecuada para el tamaño de la casa y el peso de la estructura, a esa elegían y la colocaban como pieza principal de las bases de la casa. Las demás piedras eran descalificadas. La metáfora es una cita que Jesús hace del libro de los Salmos en el Salmo 118, versículos 22 al 23, que dice así: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y lo que quiere decir es que esos principales sacerdotes se parecen a los constructores de una casa. Como ellos eran los jefes religiosos de la nación, ellos edificaban la religión de la nación, y ellos insensatamente no quisieron ver la roca principal que Dios había escogido para que su casa fuese edificada, sino que la desecharon. Pero a pesar de esto, Dios cogió esa piedra que ellos desecharon, que obviamente es Cristo nuestro Señor, y tomó la piedra que ellos desecharon y la colocó como la piedra base sobre la cual se sostiene toda su casa. Y esto es maravilloso, que lo que los hombres desecharon, es decir, a Cristo, lo hizo lo más importante a través de su muerte y de su resurrección. Aquella piedra desechada por los principales religiosos fue la piedra que vino a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal, la base principal sobre la cual se construye su casa, es decir, su iglesia, su templo. Y el mensaje de la metáfora es el siguiente. El mensaje es un complemento del mensaje de la parábola y explica que no solo Dios va a destruir a los principales y a la nación, sino a todos aquellos que lo rechacen. Tal como dice en Mateo 21, versículos 42 al 44. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto indica que su plan va a continuar con unas bases muy sólidas e indestructibles. Y esta base es la misma muerte de Cristo en la cruz, aquella muerte que ellos desecharon. Ella sería la garantía indestructible de salvación para el nuevo pueblo que vendría a reemplazar a Israel. Y esto es algo maravilloso que no podemos entender. No podemos entender el plan maravilloso de Dios para darnos la salvación, ya que desechando a unos que voluntariamente desecharon y mataron a su Hijo, luego adopta a otros
y les da una salvación eterna por el precio de la muerte de su propio Hijo. ¡Qué maravillosos los planes de Dios, incomprensibles, pero así están revelados en las Sagradas Escrituras! Tal como Pablo lo expresó en Romanos 11, versículos 30 al 33. Dice así la palabra de Dios: Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, hablando a los romanos, dice Pablo, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, es decir, por la desobediencia de Israel. Así también, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Es decir, sujetó en desobediencia a judíos y a gentiles, para tener misericordia de todo pueblo, tribu y nación, cumpliéndose con eso lo que le habría prometido a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Los que desecharon a Cristo, lo desecharon para que nosotros los gentiles pudiésemos entrar al reino de Dios. Y luego que disfrutemos de haber entrado al reino de Dios, Dios tendrá misericordia de algunos judíos, no de todos. Porque para que tenga Dios misericordia, ellos tienen que creer en el Salvador enviado a este mundo. Así es, amables oyentes. Ahora, con todo esto que nos cuenta la forma como pasaron las cosas y cómo se realizaría el plan de Dios para nuestra salvación, debemos preguntarnos cómo aplicamos esto a nuestras vidas. En primer lugar, si una persona tiene de Dios privilegios, el privilegio de la vida, la salud, el bienestar en este mundo, la oportunidad de escuchar el Evangelio, quizás desde que era un niño, y recibe uno y otro mensaje de Dios, y no presta atención a sus privilegios, ni a aquellos llamados que Dios le ha hecho, llegará el momento en que Dios enviará sus verdugos que lo destruyan, lo desechen y lo condenen para siempre. Así como el antiguo Israel fue desechado, destruido por fuego y reemplazado por la iglesia, así todo el que oyó y no creyó será desechado y quemado en el infierno. En segundo lugar, nosotros también tenemos que entender que nuestra vida es como una casa, y esa casa necesita unas buenas bases, la única base segura que hace que nuestra casa soporte los huracanes de esta vida y aún permanezca firme el día del juicio de Dios, es Cristo. Cristo es la única roca eterna que se debe poner como base de nuestra vida. El que no tenga a Cristo como su roca sufrirá la pérdida de todo lo que tiene en esta vida y la pérdida eterna de su alma en el infierno. Tal como el mismo Cristo dijo en Mateo 7, 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así es, amables oyentes, tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca inamovible que es Cristo para no tener pérdidas eternas. Por lo tanto, debemos alejarnos de los hombres que rechazan a Cristo y que atacan la fe y la verdadera religión con sus burlas y sus invitaciones a pecar. Lo que debemos hacer es acercarnos a los que son de Cristo y alejarnos de los que rechazan a Cristo. Tal como el mismo Cristo lo dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es, amables oyentes, vengan hoy a Cristo, porque solo Él puede cambiar nuestra vida
y saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Que Dios tenga misericordia de ti, amable oyente, y reconozcas hoy al Salvador que nos fue enviado. Que Dios nos conceda que aceptemos siempre su llamado amoroso y nuestra vida esté fundada solo sobre la roca eterna de la salvación, que es Cristo el Señor, para que nosotros no tengamos pérdida y así vivamos para siempre honrando y glorificando a aquel que dio su vida por nosotros. Que Dios salve a muchos en este departamento y en esta nación. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.